El ex viceministro del Wexler se ha quedado aquí en esta mesa de trabajo para escuchar los argumentos que tiene el señor José Guamán, representante de la asociación, una asociación de padres de familia que impulsa o que ha impulsado esta ley, ¿no? Que flexibiliza el ingreso de los niños y niñas al primer grado de primaria con 6 años cumplidos, ¿no? Al 31 de julio. ¿Cómo está, señor Guamán? Muy buenas tardes. Bienvenido a Capital. Muy buenas tardes. Primeramente agradecer, la difusión que se nos está dando a nuestra palabra, ¿no? Ya que una semana atrás solamente se estaba escuchando una versión monocorde del Minedu, ¿no? Correcto. Vamos a ver, ¿cuáles son los argumentos para que esta ley, según ustedes, se deba o el presidente de la República deba refrendarse? Sí, argumentos tenemos muchos y lo vamos a detallar, ¿no? Empezamos nosotros con argumentos jurídicos. Si bien es cierto, la Ley General de Educación le daba a través de la quinta disposición complementaria la facultad al Ministerio de Educación a fijar la fecha de corte, pero el texto expreso de la ley decía, ¿no?, que el Ministerio fijará la fecha de corte previo estudio y evaluación, con carácter flexible, garantizando la continuidad del educando en el sistema escolar. Y entonces, en virtud a eso, a ese artículo de la ley, prácticamente el Ministerio durante muchos años respetó lo que teníamos nosotros históricamente, ¿no? La fecha de corte era al 31 de julio y ni un padre del 1 de agosto se le ocurría reclamar. Correcto. Entonces, en ese sentido, a partir del año 2007, el Ministerio empezó a reglamentar a través de directivas lo que mandaba la ley, ¿no? Y empezó las directivas del desarrollo del año escolar y fijando la fecha de corte, respetando el 31 de julio. Posteriormente, a partir del año 2011, la fecha de corte, como quiera que las clases se adelantaron al mes de marzo, también la fecha de cortes fue retrasada al 30 de junio. Sin embargo, a partir del año 2011-2012 fue donde salió una resolución ministerial donde fijaba la fecha de corte al 31 de marzo. Esto ocasionó... ¿Cuál era la razón de fijar el corte al 31 de marzo? Había razones, políticas, razones psicopedagógicas y razones de un ordenamiento administrativo más que todo, y esto fue dado a conocer por una especialista del Ministerio, la señora Emma Aguirre, que en uno de los debates que tuvimos posteriormente, ella reconoció de que solamente era a través de una decisión administrativa, que pudo ser marzo, pudo ser abril, pudo ser mayo, pudo ser junio, pudo ser el mismo julio, ¿no? Y esa fue la razón verdadera que el Ministerio fijó al 31 de julio. Ustedes dicen que lo que reconoce esta funcionaria del Ministerio de Educación fue una razón administrativa. Exacto. Y no pedagógica. Exacto. O sea, no pensando en el educando, sino pensando en la administración, en Exacto. que es más fácil cortar, sí, digamos, organizarse. ¿Eso es así? Exacto, eso es lo que nos manifestó en un debate que tuvimos a bien solicitarle en un programa Mundo Educativo en la Casa de la Constitución, mediante el cual se le invitó, y también porque nosotros durante estos años hemos estado tratando de realizar un debate público con el Ministerio, que el Ministerio nos haga ver a nosotros, los padres y familia, que en realidad la fecha de corte al 31 de marzo es la más adecuada, pedagógicamente, legalmente y todo, ¿no? Sin embargo, el Ministerio durante todos estos años se ha negado. Teníamos nosotros todos los pedidos que año a año se le hacían y sin embargo el Ministerio nunca aceptaba, ¿no? Todos los años era ratificada la fecha de corte. Esto motivó de que como padres de familia nos interesáramos más en el desarrollo de nuestros hijos y al final tuvimos que recurrir al Poder Judicial, ¿no? Y paradójicamente el Poder Judicial, a través de 2.600 acciones de amparo ganadas, determinaron que la fecha de corte, tal como lo manda la ley, estaba siendo violentada, ¿no? Y se nos dio la razón, ¿no? Y esto también ha llegado al propio Congreso, ¿no? El propio Congreso, donde no es un grupo político, son todos los grupos políticos que han apoyado este proyecto, y ya no es un proyecto de ley, es una autógrafa de la ley, que lo único que le queda al presidente, si ellos tienen a bien escuchar a los representantes, a los del sector educativo, que lo observe. Ya verá el Congreso de la República, tomará su decisión, porque nosotros queremos agradecer al Congreso de la República que después de años se ha puesto del lado de los niños del Perú. Correcto. Señor Wexler, ¿usted sabía de esta razón administrativa que arguyó una funcionaria del Minedu? No es una razón administrativa. La Constitución Política del Estado habla de que el fin supremo es la persona humana. Correcto. Y la educación tiene que estar en el momento oportuno. Naturalmente que el 31 de julio era que muchos niños comenzaban la primaria muy tiernamente y no debidamente preparados. Y había un desorden en la matrícula oportuna por esta cuestión de
de poner al 31 de julio, entonces fue regulando adecuadamente al 31 de marzo. Es una política educativa de Estado que viene desde el gobierno del doctor García, el gobierno del señor Humala y ahora el gobierno de Kuczynski, porque el Ministerio de Educación ha dado una norma con Jaime Saavedra y acaba de expresar que la va a observar. El año pasado con Jaime Saavedra hicieron una excepción. Sí, pero es una excepción, pero al 2010... O sea, eso es contradictorio, porque es que a veces dicen, no, pero es porque habían algunos alumnos seguramente... Sí, yo no hubiese hecho la excepción. No es sé una por qué contradicción. Si tú sabes que eso no va a beneficiar a los niños, a los estudiantes de nuestro país, no hagas una excepción. Esto tiene que quedarse así, para ser coherente con lo que uno piensa. Claro, ¿no es cierto? Pero la excepcionalidad, en realidad el 2015 ya no correspondía. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Sí. Los niños tiene el Estado y el Ministerio de Educación, y así lo determinan amplios sectores de padres de familia, educadores, líderes educativos, colectivos de la sociedad civil, el Consejo Nacional de Educación, Foro Educativo, el Grupo Impulsor de la Educación Inicial, la Organización Mundial de Preescolar. Todos somos ¿Hay algunas educadores. experiencias en otros países, ¿Qué señor afán Wexler? tendríamos de hacerle daño a los ¿Hay niños? algunas otras experiencias en otros países de aquí de Latinoamérica sobre este tema la del corte? mayoría está por encima de los 6 años, inclusive ¿Sí? Chile. Ajá. Por supuesto. Vamos a ir con esas experiencias. 1:13 p.m. En tanto, nosotros le vamos pidiendo a ustedes que nos llame al 212-5353 al 0824-802. El tema, parte del currículo escolar, es el inicio de clases, ese corte al 31 de julio en que van a poder ingresar los niños al primer grado de primaria. Señor Guamán, ¿tenemos algunas experiencias a nivel latinoamericano sobre el tema de corte de la fecha límite? Exacto, sí la tenemos. ¿Cuáles son esas experiencias? Acaba de mencionar el señor Ives Wexler que Chile tiene al 31 de marzo, pero también tiene sección previa evaluación al 30 de junio. Ajá. Colombia tenemos también al 31 de julio. Brasil tenemos al 31 de julio. Y los ¿Pero en Brasil acaso no era en marzo también? No, en Brasil, tanto en esos países como Colombia, Brasil, pasó lo que pasaba acá, ¿no? Donde un grupo organizado de padres y familias se organizaron y a través de la Corte salió una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde obligó a que la fecha de corte sea establecida por un mandato judicial. Entonces, lo mismo hemos tenido nosotros que hacer los padres acá, llegar. ¿Qué tiene que hacer un padre? Iniciar una lucha legal contra el Estado para que su niño que cumple 3 años, 3 años, el 1 de abril, estudie con niños de 3 años y no con niños de 2 años. Correcto, vamos a empezar a recibir llamadas, 1:14 p.m. Giancarlo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, te llamo de María. Lo que pasa es que ese caso siempre lo están hablando de la fecha del 31 de julio. Yo pregunto, ¿por qué esa fecha no se limitó antes? ¿Por qué ahora? ¿Y qué diferencia hay entre un niño que cumple el 1 de abril o el 15 de abril una fecha sea más maduro que un niño que debe cumplir el 31 de marzo? Claro, que cumple el 30 de marzo. A ver, vamos a preguntarle al señor Wexler. ¿Cuál es la diferencia entre un 30 de marzo y un 15 de abril? La misma pregunta que hacen para este tema podría hacerse para el 31 de julio que el señor padre. Pero como que el 31 de julio ya es mitad del año, ¿no? Entonces ahí digamos que hay un poco de equilibrio, ¿o no? 6 años el 1 de agosto, ¿por qué no tiene el derecho de matricular si la diferencia es un día? Lo mismo puede ser el 31 de mayo, ¿por qué no el 1 de junio? Estas normas se determinan por un criterio educativo de acuerdo a la experticia y a la realidad, pero también a veces es como, por ejemplo, ¿por qué a tal fecha se puede participar en un campeonato de fútbol sub-19? ¿Por qué a tal edad y a tal fecha se puede participar en un proceso electoral? ¿Por qué no después de un día? Aquí también alguien me podría decir, hay una diferencia entre el 31 de marzo y el 31 de mayo. Para un niño posiblemente sí, pero del 31 de marzo al 31 de julio, los que somos educadores, los que vemos, hay una gran diferencia. Por ejemplo, entre los 5 años y los 4 años y medio, a los 5 años el lenguaje y la comunicación está ya casi desarrollada. Un niño a los 2 años y medio
todavía está en un tema de egocentrismo que ya va variando a los 3 años, 2 meses. Es como, por ejemplo, cuando un niño a una determinada edad acepta todo y después dice, no quiero, no quiero. Eso pasa entre 3 o 4 meses. Correcto. La posibilidad de ubicación espacial, de ubicación en el tiempo, de simbolizar. Correcto. Eso varía. ¿Ustedes han evaluado esta argumentación también como padres de familia? Sí, lo hemos evaluado, discrepamos. Porque supongo que se han debido respaldar con estudios, digamos, psicológicos, porque ustedes como padres de familia tampoco tienen el expertise que tiene un maestro, ¿no? Exacto. Como dice, cada quien a su área, ¿no? Pero también nosotros vemos los resultados, ¿no? Perú... Seguimos como estamos. Lo que nosotros pensamos es que deberíamos, como padre de familia, involucrarnos en la educación general. Ya, pero sobre este tema del que está hablando el señor Wexler. En el tema específico, lo que yo quisiera precisar 2 cosas. Primero, que no estamos adelantando a ningún niño. Tal como se está diciendo, no, quizás no el doctor, pero en otras fuentes se está diciendo que queremos adelantar. El propio Consejo Nacional de Educación dice que estamos adelantando 16 meses a un niño, y lo ha hecho públicamente y a través de un documento al Congreso. Acá la única diferencia son ni siquiera 2 años y medio, estamos hablando de 2 años, 11 meses, 30 días, en el caso de aquel niño que cumple 3 años al 1 de abril, o 2 años, 8 meses, 30 días al caso de un niño que cumple 3 años al 31 de julio. Y ahora, nosotros no estamos creando la pólvora, estamos restituyendo lo que históricamente era el 31 de julio, nada más. Y si hemos tenido que recurrir al Congreso para que el Congreso se dé cuenta que una entidad del Ejecutivo ha aplicado mal la ley, porque le ha aplicado mal la ley, se hablan de cientos de estudios, y judicialmente, administrativamente, ni al Congreso, el Ministerio ha podido llevar un documento, un estudio técnico que diga que la fecha de corte es la adecuada. O sea, me está diciendo usted que no mediante el Poder Judicial los padres han presentado demandas y el Ministerio de Educación no ha sabido argumentar eso para que el juez les diga que no. Exacto. Vamos a la pausa, luego de la pausa me lo explica con más claridad. 13:19. Seguimos hablando de acá de un tema importantísimo también, la educación de nuestros niños. Se aprobó un proyecto de ley, ya es una autógrafa de ley en el Congreso de la República, en el cual los niños al 31 de julio pueden ingresar al 1er grado de primaria, o sea, cumpliendo 6 años al 31 de julio. Esto está para ser refrendado por el presidente de la República. Si fuera así, esto corre con tranquilidad. Si el presidente lo observa, esto tiene que retornar al Congreso de la República. Sin embargo, acá hay un tema de fondo, y un tema de fondo que tiene que ver con los niños, con la educación de nuestros niños y con los padres de familia también, que no saben qué hacer. Estamos con el ex viceministro de Educación, Idel Wexler, que nos está dando sus argumentos respecto a por qué se opone a que los niños ingresen al 1er grado de primaria cumpliendo 6 años al 31 de julio, y al señor José Guamán, representante de un grupo de padres de familia que hasta ahora ha presentado un sinnúmero de acciones de amparo, y estas acciones de amparo han sido recibidas por el Poder Judicial, han sido aceptadas por el Poder Judicial. Nos explicaba que hasta ahora, por ejemplo, estas acciones de amparo que han corrido, el Ministerio de Educación no ha dado argumentos reales para que un juez les diga, bueno, usted, el Ministerio tiene la razón. Exacto. Sí, desde que empezó esta lucha en el 2012 no tuvimos que recurrir al Poder Judicial. Y la primera sentencia que salió fue el 13 de enero del 2013. Pensamos que nuestra lucha terminaba ahí, pero el Ministerio apeló, se ratificó y nosotros hemos ganado en primera, segunda y tercera instancia. Ahora bien, en base a esto hay 2.600 acciones de amparo ganadas, mediante el cual... ¿2.600? 2.600 acciones de amparo, mediante el cual se dispone, ¿no?, ya que los argumentos que el Ministerio ha arguido, para nosotros legalmente, y nosotros lo decimos, ¿no?, legalmente hay que respetar la Constitución, las leyes y la norma. Si el Ministerio tenía la facultad de fijar la fecha de corte, nadie se la negaba, pero también el Ministerio tenía la obligación de hacerlo previo estudio y evaluación, y no lo hizo. Entonces, y cuando se habla de derechos humanos, prácticamente los jueces han preferido el interés superior del niño, garantizado por la Convención, el derecho del niño y la Constitución, a una norma administrativa. ¿Por qué, señor Wexler, usted ha sido autoridad en el Ministerio de Educación, por qué el Ministerio de Educación no se sentó a conversar de pronto con estos padres de familia y a explicarles, miren, estos son los argumentos por los cuales nosotros decidimos esto? ¿Por qué? ¿Por qué si siempre el Ministerio dice, padres, participen en la educación de sus hijos, padres, involúcrense? Claro, ¿por qué no? Pero los argumentos de la mayoría de la comunidad educativa, de los padres de familia, de los promotores educativos,
es... Pero los grupos minoritarios también importan, También señor deben ser Wexler. Los escuchados. grupos Yo no minoritarios puedo también dar deben ser cuenta en escuchados. los últimos 6 años. No me pidan a mí que yo... Claro que sí. No, pero le estoy diciendo, Lo que usted yo se puedo autoría. dar cuenta es de que el hecho que el Poder Judicial haya tenido algunas sentencias, como muchas que ha tenido, ¿no? Como liberar, por ejemplo, a un preso que arrastraba a una mujer, no implica... Pero no. Tampoco Por compararlo ejemplo, tampoco implica que el Poder Judicial Bueno, pero tenga la ese verdad. nivel de comparación, señor Wexler, estamos No, hablando no de es cosas que- completamente no, distintas. yo le voy a decir algo. O sea, Yo le voy comparar a- el tema educativo con... O sea, No, me refiero que con el hecho la que- liberación de un delincuente, No, o sea, es una tampoco cosa... me tergiverso. El No, Poder no lo estoy tergiversando, solamente Pero estoy diciendo lo hágame que el usted favor acaba de decir. A ver, lo escucharme, escucho. El Poder Judicial puede tener una opinión. Con ese criterio, el órgano normativo nacional es el Ministerio de Educación. Sí. Hay organismos consultivos como el Consejo Nacional de Educación. Pero cuando usted tiene una discrepancia, de pronto usted tiene alguna discrepancia con alguien, con alguna autoridad o con alguna entidad, usted no va a un tercero, que en todo caso es el Ya, Poder pero Judicial, el que podría debe dirimir y ocurrir, decir, pero tú escúcheme, estás pues, equivocado, es que este no tú es un tienes la tema razón. jurídico, No es un este tema es un jurídico. tema técnico-pedagógico, es un tema educativo, digamos- es un tema que tiene un sustento antropológico, social, Correcto, o sea que psicológico. 2.600 Y los jueces también decisiones se de pueden jueces, pueden haber 2.600. equivocado, Correcto. como otros tantos. Cuando le Es pongo cierto, el ejemplo, es cierto, es para ver podemos que se equivocarnos. pueden equivocar. Sí, es muy cierto, podemos Y equivocarnos, se pero pueden 2.600 equivocar. acciones Y de amparo. entonces, ¿qué ocurre? Que con ese criterio un juez puede decir cuáles son los contenidos de una asignatura, cuáles No, son... está hablando de los contenidos, acá se está hablando de es que- derechos. Es que es así. El hecho de comenzar a una edad es un tema curricular. Correcto. Es un tema pedagógico, Correcto. no es un tema legal. Y la persona Recibimos humana, llamadas. desde el punto de vista educativo, tiene que recibir su educación oportunamente. Le Ok. pongo un ejemplo para entender y si me permiten Sí, terminar. para que Uno, termine, por favor, quiero recibir ya, también al para público. comenzar a correr, primero hay que caminar. Para caminar, previamente hay que ponerse de pie. Y para ponerse de pie, previamente hay que gatear y así sucesivamente. Sí. Todo en su momento. Esa es la ley técnica. Pero bien y acompañados. pedagógica. 1 con Y bien 26. acompañado Vamos con maestros William. adecuados. William, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué opinas? Aló, buenas tardes. Mi nombre es William Bojorque, vicepresidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima. Nosotros tenemos una posición. A ver, Estamos a te favor escuchamos. del cambio al 31 de julio. Nosotros hemos visto uno de los argumentos del Ministerio de Educación es la diferencia de edades dentro de un mismo salón. Nosotros hemos hecho un trabajo estadístico, hemos tomado muestras de diferentes colegios y hemos comprobado que cuando es al 31 de junio es muy disperso, menos disperso, y el 31 de marzo es muy disperso. La idea es que si nosotros queremos hacer que en un salón hayan diferencia de edades que no sea de una mayor cantidad de meses, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos comprobado. Señor William, ¿y ustedes cómo lo han comprobado? O sea, ¿ustedes han sometido a estudios, han hecho...? Porque si estamos hablando de un tema psicopedagógico que pasa por el tema antropológico, como lo ha dicho el ex viceministro Wexler, ustedes tienen que ampararse en algo, digamos, mucho más profesional y formal, ¿no? Que solamente Claro, lo que dice la sucede- gente. lo que Dígame. sucede, ¿qué hace un profesor cuando tiene frente a un grupo donde las diferencias de edades son hasta de 11 meses? Si se da cuenta, un alumno con respecto a otro que tenga una diferencia de 11 meses es bastante. Correcto, Eso claro se que da sí. en mayor cantidad cuando es hasta el 31 de marzo. Sin embargo, cuando hemos metido datos hasta el 31 de julio, el asunto es menos disperso. O sea, la diferencia de edad no es tanto como en el caso del 31 de marzo. Ya, o sea, en pocas palabras lo que usted me está diciendo, que si la fecha del corte es al 31 de marzo, en un aula hay diferencia de edades de 11 meses. Significativos, sí, claro. Significativo. Por ejemplo, Y si la entre uno 31 de marzo y uno de 1 de abril es con más de 11 meses, ¿no? Correcto. Y si en la fecha de corte es al 31 de julio, usted me está diciendo que la diferencia... Hay menos diferencia de ¿De edades, cuánto? ¿no? ¿Cuánto es menos? Bueno, lo que pasa es que la curva tiende más hacia ver grupos de diferencia de edades entre 4 o 5 meses, ¿no? Ok.
Correcto, muchas gracias, señor William, por esta participación. Esto es Capital. Sí, señor Guamán, dígame. Sí, a esto quisiera también hacer ciertas aclaraciones, ¿no? Sí. Yo creo que es lamentable la comparación que hace el señor Wexler en relación a las resoluciones judiciales. Me refiero al juez, no tergiverse la opinión. Pero no se agarre de ahí porque también, no es pero el tema. también, exacto, también otro tema, ¿no? Se habla de que esta autógrafa no tiene, que es huérfana, que no tiene apoyo de nadie. Señores, esta autógrafa, aparte de los 94 congresistas que han hecho valer su fuero parlamentario, porque así como le da la facultad al ministerio, frente al mal uso de parte de una ley, también se la está prácticamente quitando, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también tiene la opinión del Colegio de Psicólogos del Perú, ¿no? Tiene la opinión del Colegio de Abogados, tiene la opinión de Constitucionalistas, tiene la opinión de la Asociación de Colegios Privados de Lima, que aglutina un número significativo de colegios de acá de Lima. Tiene la opinión de la Confederación Nacional de APAFAS del Perú. Entonces, y tiene la opinión nuestra. Sin embargo, la única opinión que faltó y que hoy en día dice haber emitido es la del Ministerio. El Ministerio en ningún momento se pronunció a pesar de habérsele requerido mediante oficio. Entonces, no podemos decir de que estamos huérfanos o que somos solos frente a un requerimiento que lo piden los miles de padres del Perú. Y lo único que nosotros pedimos es que se respeten nuestros derechos, respeten los derechos de nuestros hijos y respeten a que un niño que ha nacido el 1 de abril empiece a estudiar. Está bien, coincidimos con todos los argumentos psicopedagógicos de los especialistas en educación, pero diferimos enormemente en que un niño de 3 años tenga que estudiar con niños de 2 años. Esa es la gran diferencia. Una educación oportuna está bien, correcto, pero en el momento tenemos oportuno. Tenemos que cerrar. Muchísimas gracias, señor Wexler. Solamente quisiera precisar que tenemos los órganos educativos como el Consejo Nacional, el Grupo Impulsor de la Educación Inicial, la Organización Mundial de la Educación Preescolar y la Red Nacional de la Educación Infantil, entre otras organizaciones, y miles de educadores y padres de familia se han movilizado desde una perspectiva estrictamente educativa que favorezca a los niños y niñas. Perfecto. Ese es el argumento. Perfecto. Lo demás son respetables los puntos de vista, pero creo que los señores congresistas y todos deberían escuchar a los que saben del tema. Sí, señor Guamán, 30 segundos para cerrar. Para terminar, nosotros le pedimos e invocamos al presidente de la República a que, como lo ha hecho el Congreso, se ponga al lado de los niños del Perú. Y le cambiemos la historia a ellos y que no sigan sufriendo como lo han venido sufriendo. Queremos que nuestra agonía, por decirlo así, termine ya con esta ley. Una ley aprobada por unanimidad. Muchas gracias. 1:31, momento de hacer la pausa, regresamos. Esto es Capital.